Jóvenes, ¿qué tal? Buenas noches, en este caso estoy haciendo el video en la noche. Espero que estén bien. Una vez más, seguimos con las clases de matemática. Pasamos a otro tema muy importante, que es ecuaciones de la recta en un plano determinado, ¿no? Es importante saber porque muchas veces en matemática se trabaja en planos, en el plano cartesiano, en el eje X e Y. En este caso vamos a trabajar en el plano X e Y, ya no en el plano Z, en el plano espacial. Por ahora. Después trabajaremos en el plano espacial. Entonces, suponiendo que tenemos, el tema es ecuaciones de la recta en el plano. Entonces, suponiendo que tenemos las coordenadas X, este es el punto 0,0 y este es el Y. Y esto es una recta determinada, ¿ya? Una recta. Entonces, esta recta puede ser representada por una ecuación, que ahorita lo vamos a ver, por una ecuación. Y también está determinada por su pendiente. Lo que voy a explicar ahorita es qué es una pendiente de una recta. Una pendiente de una recta es la inclinación que tiene la recta. ¿Está bien? El nivel de inclinación. Por ejemplo, vamos a suponer que acá hay una persona que esté caminando de izquierda a derecha. Entonces hay una determinada inclinación. Le va a costar mucho más subir esa pendiente a esa persona porque está más inclinada. A diferencia, si es que camina en esta pendiente, por ejemplo, la misma persona. Entonces, ¿qué es la pendiente? Es el nivel de inclinación en el cual la recta está dentro del plano cartesiano. Puede ser esta pendiente que está mucho más hacia arriba y esta de acá que es menos pendiente, tiene mucha menos pendiente. Entonces, ¿cómo hallamos la pendiente en una recta? Antes de pasar en eso, una pendiente puede ser positiva, negativa o puede ser cero absoluto. Entonces, en este caso es una pendiente positiva porque la pendiente va subiendo y está exactamente en el cuadrante positivo del plano cartesiano de X e Y. ¿Está bien? Entonces, la pendiente es la inclinación que tiene la recta en función al plano X y al plano Y. Entonces, mientras más se acerque al plano X, menos inclinada. Mientras más se aleje del plano X y más se acerca al plano Y, es más inclinada. Por ejemplo, si esta recta se pone en paralelo al plano X, no va a tener una pendiente. La pendiente es cero. Si esta recta empieza a moverse y a inclinarse mucho más y se pone paralela al eje Y, la pendiente es infinita. Esa parte hay que tenerlo muy claro, jóvenes. Entonces, jóvenes, ya tenemos este caso en que esta pendiente es positiva. ¿Cómo nos damos cuenta exactamente que la pendiente es positiva? Cuando el I está aumentando. Por ejemplo, tomemos este punto de referencia. Este punto de referencia. Y este otro punto. En el caso de esta recta. Entonces acá sería, vamos a ponerle 1, 2, 3, 4, 5. Y acá también. Por ejemplo, en este caso, en esta recta de acá, el I, que es esto de acá, está aumentando. Acá, ¿cuánto vale el I? 4. Vamos a ponerle acá. Acá, ¿cuánto vale el I? 3. Acá, 4. Acá, 5. Entonces, como el I está en aumento, es una pendiente positiva. Esta recta tiene la pendiente positiva porque el I está aumentando.
Cuando la pendiente es 0, ¿se acuerdan? Que hace un momento les acabo de mencionar. La pendiente es 0 cuando el I va a ser 0. ¿Y cuándo el I va a ser 0? ¿Cuándo el I va a ser 0? Acá. Ah, quiere decir que acá, esta línea, suponiendo que fuera una recta, esta de acá, está de esa manera. O sea, si esta de acá ahí no aumenta nada, esta automáticamente es una pendiente en 0. Porque el I no está aumentando. Por ejemplo, vamos a ponerlo acá. Esta recta que está acá, su pendiente es 0. Porque el I no aumenta. El I vamos a poner que sea acá 4,8. El I no aumenta. Se mantiene constante. Se mantiene constante en el transcurrir del tiempo. El X aumenta, porque al ir hacia allá va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aumenta. Pero en el caso del I no aumentaría. Entonces, cuando sucede esto, cuando la línea es completamente horizontal y paralela al eje X, su pendiente es 0. ¿Cuándo es positiva? Lo vuelvo a repetir. ¿Cuándo es positiva? Cuando en el caso del I está aumentando. En el caso de, por ejemplo, esta línea que se va hacia allá, esta línea que se va hacia allá, el I va aumentando. Acá, por ejemplo, el I, si yo trazo ahí, el I va a ser 3. Y si sigo esta línea aumentándolo, va a aumentar el I. Entonces esto es una pendiente positiva. Ahora, vamos a un caso en que la pendiente es negativa. Vamos a un caso donde la pendiente es negativa. ¿Cuándo la pendiente es negativa? Cuando el I disminuye en lugar de aumentar. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, este caso. Esta es una línea recta. La encontramos en el plano cartesiano, plano X, Y. Pero en este caso la pendiente es negativa. ¿Cómo nos damos cuenta que la pendiente es negativa? Cuando el I está disminuyendo su valor. Profesor, pero ¿cómo disminuye su valor? Acá, miren, jóvenes. Acá. Trazo. Miren acá ahora. Acá era 5, el I. Acá es 4. Acá 2. 5, 4, 2 y va a ir disminuyendo. Por ende, esta línea recta, su pendiente es negativa. De esa manera yo me ubico. A ver, tenemos pendiente positiva. Ya les expliqué cuál era. ¿Qué era cuando? Cuando el I aumenta. Tenemos pendiente 0. ¿Cuándo es? Cuando es una línea totalmente horizontal que es paralela al eje X. Y el I no aumenta. El I queda constante. ¿Y cuándo es negativa? Cuando la línea recta está de esa manera. Dibujamos al hombrecito que habíamos estado dibujando. Y está bajando. Entonces, pero nos damos cuenta porque el I disminuye. Al disminuir, la pendiente se vuelve negativa. ¿Y cuándo es una pendiente infinita? ¿Cuándo es una pendiente infinita? A ver, vamos a hacerlo acá. Una pendiente infinita es cuando sucede esto, miren, jóvenes. Una línea recta que es paralela al eje Y. ¿Por qué es infinita? Porque obviamente el I va aumentando hacia arriba y se vuelve infinita. 4 tipos de pendientes: positiva, el I aumenta; negativa, el I disminuye; 0, cuando es de manera horizontal paralela al eje X; y infinita, cuando es paralela al eje Y. Los 4 tipos de pendiente que estamos observando. Ahora, ¿cómo hallamos la pendiente de una recta? Ya sabemos si la pendiente es positiva, si la pendiente es negativa, si la pendiente es 0 o la pendiente va a ser infinito. Ahora, ¿cómo la hallamos? Hay una forma para hallarlo. Bueno, hay 2 formas para hallarlo, ¿no? Entonces, las 2 formas de hallar una pendiente es a través de 2 puntos. De 2 puntos. Y el otro es a través del ángulo de la pendiente.
del ángulo, porque si se dan cuenta, a la hora que hay una recta, cualquier recta, si yo trazo una paralela al eje X y trazo una paralela al eje Y, se genera un ángulo determinado. Entonces por eso yo puedo hallar el nivel de inclinación de dicha recta. Cuánto se inclina en función a este ángulo, como ya hemos visto ángulos. Entonces podemos hallar la recta en función a dos puntos, que les voy a decir ahorita, o en función al ángulo. ¿Ya? De esa manera podemos hallarla. Lo que necesitamos ver ahora es cómo se halla dos puntos dentro de una recta para poder verificarlo. Voy a hacerlo por este lado, después vamos a regresar a este cuadrito que he armado para ubicar bien exactamente las coordenadas. Si tengo el plano cartesiano X, Y, X por acá, Y, yo tengo esta recta, yo puedo ubicar este punto trazando una perpendicular al eje X y trazando una perpendicular al eje Y. Y puedo hallar este punto trazando una perpendicular al eje X y al eje Y. Entonces, suponiendo de que esto de acá sea 2 y esto sea 5, esto sea 3 y esto sea 8. Entonces, ¿cómo yo sé cuánto vale este punto de acá? Este punto vale 2,3. ¿Y cuánto vale este punto de acá? Primero el eje X, 5,8. De esa manera yo represento mediante dos puntos una recta. Teniendo siempre, para representar una recta necesito dos cosas: el ángulo y un punto o dos puntos. Con eso yo ya puedo representar una recta dentro de un plano cartesiano. Repito, para representar una recta necesito dos cosas: o dos puntos o un punto y el ángulo que determina. Ya saben que el ángulo se determina cuando trazo una paralela al eje X y me dicen cuánto es este ángulo. Entonces de esa manera yo ya puedo hallar la recta. ¿A qué me refiero? ¿Está bien? Con dos puntos o un punto y el ángulo, con cualquiera de los dos casos. Y esto tiene la condición de que este es común, este es el X, este es el Y, este es el X y este es el Y. Siempre va en ese orden: primero el X, después el Y, primero el X, después el Y. ¿Está bien? Entonces ya podemos hallar con eso la pendiente, teniendo esos puntos. Ahora pasemos a este cuadrito que está acá. En el caso de este cuadrito, vamos a ubicar dos puntos en la recta. Bueno, suponiendo que está correctamente trazado y muy derechito. En este caso no, pero vamos a figurar de que sí estuviera así. Este punto que está acá es conocido. Si yo veo que es el punto 1, 2. Este es un punto. Y este punto que está acá, recuerden que esta recta puede seguir, ¿ah? Y esta recta es muy larga. Yo cojo cualquiera de los puntos, cualquier punto, pero el que más me conviene es el de acá, porque este punto exactamente está pasando por la intersección de estos números. Porque si cojo el de acá, voy a tener que coger el más aproximado, el parecido. Entonces, para evitarnos esos problemas, simplemente cojo justo ese punto, que es el 7,6. Entonces ya tendría el XY y el XY por este lado. Ya tengo dos puntos. Con dos puntos, ¿qué podemos hacer? Con dos puntos ya podemos hallar la pendiente. ¿Está bien? Con dos puntos hallamos la pendiente, o con un punto y el ángulo hallamos la pendiente, con cualquiera de los dos. En este caso, recuerden que les había dicho que para hallar la pendiente se necesita dos puntos, o para hallar la pendiente se necesita un punto y el ángulo. En este caso nos vamos a hallar la pendiente con dos puntos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que me determina? Quiero ver esta pendiente de acá, cuánto avanza en el eje X y cuánto avanza en el eje Y. Por eso es que voy a hallar cuánto de la distancia es para acá y cuánto de la distancia es para allá. Y por eso he escogido esos dos puntos. Yo puedo escoger cualquiera de los puntos en la recta, no hay ningún problema.
Yo los he cogido esto porque me conviene. Entonces, voy a ver cuánto desde acá he avanzado hasta acá para después subir. ¿Cuánto mide esto? Esto de acá. ¿Cuánto mide? Cuento pues, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto mide 6. ¿Se dan cuenta? O, ¿cómo lo hubiera hecho más rápido? Simplemente restaba, como estoy mirando la distancia que se avanzó en el eje X, simplemente restaba las coordenadas del eje X. ¿Cuál era el eje X? ¿Cuál era el eje X acá? Resto. 7 menos 1 me da esto. Este es el X1, el Y1, este es el X0 y el Y0. Entonces la diferencia era 7 menos 1 que me da 6. Lo mismo para este caso. Trazo una paralela, que es esta misma línea que está acá. Y mido la distancia en el eje X en función a eso. Lo que podría hacer es restar las I's. ¿Cuánto es acá? 6. ¿Cuánto es acá? 2. ¿Cuánto mide esto? 4. Que es lo mismo que hubiera restado el I1 menos el I0. Entonces para otro caso, en lugar de estar contando 1, 2, 3, 4, ¿cuánto mide? Simplemente resto el I sub 1 con el I sub 0, que me sale 4. Entonces, esto de acá vale 4 y esto de acá vale 6. ¿Está bien? Dos formas. O te pones a contar cada cuadradito cuánto mide, y por este lado también, o simplemente restas los ejes X, los ejes Y, y ya te va a dar acá, que este es 4 y este es 6. ¿Cómo se halla la pendiente? La pendiente se halla de esta manera, miren. Esta es la fórmula correcta para hallar la pendiente. La pendiente se representa con la letra M. Entonces, ¿qué se hace? Es 4 sobre 6. Profesor, ¿qué estás poniendo ahí? Estoy poniendo que este es 4, ¿no? Esto de acá es 4 sobre 6. Esto, 6, era representado así. Entonces, esta es la fórmula general para poder hallar la pendiente de una línea recta en función a dos puntos. Esta es la fórmula que voy a utilizar cuando ya tenga dos puntos determinados. Yo utilizo directamente esta fórmula. Pero para nuestro ejemplo, yo le hubiera puesto 4 sobre 6. Y esto se sigue simplificando. 2 sobre 3. ¿Qué me indica eso? Miren, que cada vez que avanzo 3 hacia acá, subo 2. Avanzo 3, subo 2. Avanzo 3, subo 2. Si avanzo 6, subo 4. Si avanzo 12, subo 8. Cada vez que avanzo acá 3, subo 2. Avanzo 3, subo 2. Avanzo 3, subo 2. Y así. Voy aumentando. Eso es lo que significa esto de acá. Y la fórmula general es esta. La siguiente, voy a dejar ejercicios, voy a resolver ejercicios. La siguiente que yo vea dos puntos ya determinados dentro de la línea recta, de frente aplico esta fórmula. Y yo puedo hallar la pendiente de manera muy rápida. Ya no tengo que estar dibujando, ya no tengo que estar encuadrando bien toda mi recta, nada. Me dicen estos son los puntos, automáticamente hallo la pendiente. De esa manera, jóvenes. Jóvenes, entonces ahora pasamos a lo que es hallar la pendiente en función a un ángulo, ¿ya? De esta manera tenemos que seguir la parte de, no sé si se acuerdan, si lo han llevado, en todo caso lo vamos a llevar en unas cuantas clases más, con respecto a las funciones trigonométricas.
¿Se acuerdan del seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante? Si la pendiente en función a los dos puntos me sale 4 sobre 6, o sea, me sale esto sobre esto, y si se dan cuenta, este es un ángulo θ determinado, esto es un ángulo recto, ¿está bien? Si este es un triángulo que ya hemos visto, y se acuerdan por Pitágoras, la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado, eso ya lo hemos visto. Si este es un triángulo rectángulo, lo que está al frente del ángulo θ, ¿qué vendría a ser? El cateto opuesto. O sea, 4 sobre 6 es como si fuera el cateto opuesto sobre el 6. ¿Qué es el 6? El cateto adyacente, el cateto que está abajo del ángulo, que es el cateto adyacente. Por lo tanto, esto que es la pendiente, representada por la letra M, que ya les había comentado, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente en función de este triángulo de acá. Pero si yo me doy cuenta y me hago un recordar acerca de las funciones trigonométricas, me doy cuenta que cateto opuesto sobre cateto adyacente es lo mismo que decir la tangente. O sea, la tangente del ángulo θ, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, que es igual a 4 sobre 6 y que este es igual a la pendiente, deduzco que la pendiente, que es M, es igual a la tangente del ángulo. O sea, dos formas de hallar la pendiente, como les había dicho. Una es con dos puntos. Hago diferencia de X sobre diferencia de X y hallo la pendiente. La otra es tomando en cuenta un punto y el ángulo. Con un punto yo automáticamente puedo determinar mediante la tangente del ángulo la pendiente. O sea, dos formas para poder hallar dicha pendiente. ¿Está bien, jóvenes? Entonces vamos a hacer unos ejercicios para poder entender cómo hallar la pendiente de ángulo tomando en cuenta dos puntos y tomando en cuenta el ángulo. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer unos ejercicios con respecto para hallar la pendiente de un ángulo tomando en cuenta dos puntos. ¿Cómo hallo la pendiente? Aplicamos la fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente aplicamos la diferencia de las I's. ¿Cuánto sale? 7 menos 3, 4. 6 menos 2, 4. La pendiente es 1. La pendiente es 1, señores. Acá surge una pregunta muy interesante. Bueno, ya sacamos que la pendiente es 1. Profesor, ¿y por qué usted ha restado 6 menos 7 menos 3 y 6 menos 2? O sea, ¿por qué cogió de acá hacia acá y no restó de acá hacia acá? ¿No? Porque yo agarré muy hábilmente, cogí 7 menos 3 y 6 menos 2 y salió así. La pendiente no importa cómo cojas los puntos, es simplemente que hagas la diferencia. Te voy a demostrar por qué. Mira, cojamos de otra manera, cojamos de acá hacia allá, cojamos la fórmula y menos el otro y menos el otro y sobre x menos el otro x. Acá ¿cuánto va a salir? Y abajo ¿cuánto va a salir? Y al final ¿cuánto sale?
Se dieron cuenta que al final no importaba si cogía de acá para acá o de acá para allá. Si aplico claramente esta fórmula, yo me puedo dar cuenta de que la pendiente sale igual. Ahora, si ustedes, bueno, conforme vamos practicando, si ustedes se acuerdan de triángulos notables, que me han enviado los ejercicios determinados, para poder recordar eso, porque les dije en la clase pasada de que me enviaran los triángulos notables al correo del colegio. Automáticamente, ¿se acuerdan cómo hallar la pendiente en función de un ángulo? Con la tangente del ángulo. Y según los triángulos notables, la tangente de qué ángulo me da 1. La tangente de qué ángulo me da el número 1. Ejercicio. Ejercicio para que lo puedan hacer. ¿Cuál es la tangente de qué ángulo me da 1? Entonces ya tienen un ejercicio más, por favor, jóvenes. Jóvenes, acá hay un ejercicio, por favor, para que puedan resolver, ¿ya? Son 4 ejercicios en los cuales ustedes tienen que hallar la pendiente tomando en cuenta 2 puntos. Ya hemos hecho los ejercicios, así que no creo que tengan ningún inconveniente a la hora de resolverlo. Se toma en cuenta los 2 puntos y hallamos la pendiente. ¿Qué se hace? Variación de y sobre variación de x. 4 ejercicios, jóvenes, que ya tienen para su mandarlo al correo del colegio. Ahora, lo que vamos a ver ahorita es la famosa ecuación de la recta, tomando en cuenta ya lo que hemos aprendido, que son la pendiente, hallar una pendiente con 2 puntos. La ecuación estándar de la recta es esa es la ecuación estándar de la recta. Ahorita les voy a explicar cada letra qué significa, pero nosotros nos tenemos que guiar para poder graficar una recta, ¿ya? En función a las coordenadas. ¿Qué coordenada es este? Esta es la coordenada y esta es la coordenada x. X hacia allá, positivo, y positivo, y negativo, x negativo. Entonces, con esta ecuación que está acá, que es la ecuación estándar de la recta, nosotros vamos a poder graficar una recta determinada ahí, tomando en cuenta 2 puntos. Basta que tenga 2 puntos de esa recta y automáticamente voy a poder graficarla sin ningún inconveniente. ¿Está bien? Cualquier gráfico que ustedes hayan visto, no sé, alguna vez han visto gráficos así, se guían bajo una ecuación. O sea, esto de acá surge bajo una ecuación determinada. Y así, una línea así, por ejemplo, es otra ecuación. Una línea así es la ecuación de la recta. Y así, cada gráfico que ustedes puedan visualizar en un eje de coordenadas tiene que tener una fórmula. En este caso, esta es la ecuación de la recta estándar. Grábense esa parte, chicos, porque esto se ve bastante en gráficos estadísticos, en variables. Entonces, siempre se guían bajo una función matemática, no es al azar. Tienen una función determinada y la idea es siempre hallar esa ecuación. ¿Cómo hallamos esa ecuación? Para que surja ese gráfico, esa forma ovoide, esa línea recta, esa línea curviada. Entonces surge bajo una ecuación, ¿ya? Entonces, el I de acá es la posición que ocupa en esta coordenada. La M es la pendiente, que ya hemos visto. La variación de y sobre la variación de x. Ese simbolito, este triangulito, significa variación, la diferencia, porque esto también era igual al y sub 2 menos y sub 1, o x sub 2 menos x sub 1. Eso significa, ese triangulito significa variación. ¿Qué es el b? Miren, la x, bueno, la x es esta coordenada. Ahorita le voy a explicar poco a poco. La x es toda esta coordenada de acá. La b es el punto de intersección por donde va a pasar la recta, en el eje Y, lo más conocido como intersecto.
el B es el punto por donde va a intersectar al eje Y la recta. La recta puede pasar por este lado e intersecta acá. Puede pasar por este lado e intersecta acá. Puede pasar por este lado e intersecta acá. Y así. La B es el punto donde va a intersectar al eje Y. ¿Ya? Grábense esa parte, jóvenes, por favor. La B es el punto por donde va a intersectar al eje Y. Pasemos un ejemplo práctico y sencillo para más o menos ir entendiendo lo que es la ecuación de la recta, ¿ya? Suponiendo que nos den que Y es igual a 2x más 3, ¿ya? Entonces, yo con eso, yo automáticamente ya puedo graficar la recta, ¿ya? Miren, la ecuación de la recta tiene que tener la misma forma, y mx más b. Ahí está, justamente la ecuación estándar de la recta. Entonces, cualquier ecuación que me den, yo la tengo que transformar para que se vea de esta manera. Y yo poder identificar cuál es el y, cuál es el m, cuál es el x y cuál es el b. En este caso, ¿cuál es el b? El b es el número 3. ¿Qué significaba el b? El b significaba donde la recta va a intersectar en el eje Y. ¿Dónde va a intersectar la recta en el eje Y? Ah, mire, profesor, el 3 me indica que lo va a intersectar acá. Perfecto. Y ya tenemos un punto de la recta. Ya tenemos un punto de la recta. Mira, qué interesante es esto porque ya ubicamos un punto. Si ubicamos un punto más, o sea, ya tenemos dos puntos, nosotros trazamos una línea por esos dos puntos y si los cruza, esa es la recta y ahí estaría graficado. Por eso es la importancia de averiguar por lo menos dos puntos de la recta o simplemente tener un punto y su ángulo, su pendiente para poder graficarla sin inconvenientes, ¿ya? Ahora, la pendiente es 2. Recuerden que la pendiente era variación de las y sobre variación de las x. Quiere decir que me muevo 2 hacia arriba, desde el punto 3 me muevo 2 hacia arriba, acá. Porque la primera es variación de las y sobre variación de las x. Me muevo 2 hacia arriba, mira, estoy acá, me muevo 2 hacia arriba, acá, y de ahí 1 hacia las x, o sea, acá. Y ahí estaría el otro punto. Cada vez que yo me mueva, por ejemplo, quiero ver un punto más, me muevo 2 hacia arriba, de acá, 2 hacia arriba, y de ahí 1 hacia allá. Y ahí me doy cuenta que ya se formó la recta. Miren, ya se formó la recta. Si yo trazo la línea, si yo empiezo a trazar la línea, se forma la recta. Y así, si yo me muevo de acá, 2 hacia arriba y 1 hacia acá, va a estar por acá. Va a pasar por todos los puntos. Siempre va a cumplir esa misma ley. Y si igual lo hago por acá, por eso es que yo puedo formar una línea recta así. Y ya formé la recta. Por eso es tan útil utilizar esa ecuación de la recta estándar. Porque de esa manera ubicamos y generamos una línea recta. De nuevo, jóvenes. Si me dan esta ecuación de la recta, ya directamente transformada así, con el y igual a mx más b, yo lo que hago es identificar cada uno de los componentes. Por ejemplo, el b es el 3, el m que es la pendiente es el 2, y el y, bueno, son los ejes de coordenada. Entonces, ¿qué se hace? Simplemente coloco el 3, que sé que es la intersección por donde va a intersectar al eje Y. Por ejemplo, si fuera menos 3, sería por acá va a intersectar. Sería el punto acá, pero en este caso es 3 positivo, entonces acá, el punto, perfecto. De ahí veo la pendiente que es 2. Variación de x es 2, variación de y es 1. Quiere decir que se mueve 2 en el eje Y, positivo, hacia arriba, de acá 2 hacia arriba, y 1 hacia la derecha, en positivo. El x positivo está por este lado, entonces me muevo hacia acá y ya generé un punto. Basta tener dos puntos para poder trazar la línea. De esa manera. ¿Ya, jóvenes? Ahora, miren, jóvenes, vamos a
A ver, otra forma. Tengo este punto que está acá y este punto que está acá. Entonces lo que hago es trazar una recta. Bueno, más o menos una recta. Este punto que está acá es como 0,4 y este punto que está acá es menos 2,0. Y tenemos la ecuación de la recta estándar. Entonces yo necesito que encontrar esa ecuación y empiezo a definir cada uno de los puntos. ¿Se acuerdan qué era el B? El B era el intersecto, que era donde se intersectaba la recta en el eje Y. ¿Dónde se intersecta? Se ve clarísimo, ¿no? ¿En qué punto? En el punto 4. Ya tenemos el B. Ya tenemos el B, jóvenes. Ahora, esta ecuación de acá tiene que funcionar para cada uno de los puntos que existe acá, de la recta. O sea, tiene que funcionar. Este es uno de los puntos, por ejemplo, de la recta, que es menos 2,0, que este es el X y este es el Y. Entonces, si yo reemplazo acá, debe funcionar esa ecuación, tal cual. Debe ser verdadera. Si yo agarro este punto y lo reemplazo acá, la X por la ley, debe funcionar. Entonces reemplacemos este punto, por ejemplo, porque no tengo la pendiente, no sé cuánto es la pendiente. Quiero hallar la pendiente. Entonces, ¿qué es lo que hago? El Y, ¿cuánto vale el Y? 0. Igual al M por X. ¿X cuánto vale? Menos 2. Más 4. Paso hacia allá, sería 2M igual a 4. M igual a 2. De esa manera ya hemos hallado la pendiente. La pendiente tendría esta forma: 2 sobre 1, que es variación de las y sobre variación de las x, que es lo mismo que decir y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De esa manera yo acabo de hallar la pendiente. Recuerden que esta ecuación de la recta va a funcionar para cualquiera de los puntos. A ver, probemos. Vamos a reemplazar esta de acá, ¿ya? Y, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 4. Igual a M por X. ¿Cuánto vale? Más. ¿Sale o no sale la ecuación? ¿Sale o no sale la ecuación? Sale. 4 igual a 4. Cualquiera de los puntos de esta recta tiene que funcionar con esa ecuación. Funciona. De esa manera es lo que se tiene que hacer, jóvenes. Vamos a hacer unos ejercicios para que puedan resolverlo. Y para este caso, la ecuación de la recta quedaría así. Y es igual a 2x más 4. Esta ecuación de la recta es de acá. La teníamos de la forma estándar y ahora su ecuación funciona de esta manera. Y igual 2x la pendiente más 4 porque encontramos que era el intersecto. Ahora, hay una ecuación para poder hallar si tengo dos puntos. Suponiendo de que simplemente me dieran dos puntos y tengo que hallar la ecuación de la recta. Eso sería la fórmula general para poder hallar la ecuación de una recta tomando en cuenta dos puntos. Si yo tengo una recta determinada, que pasa por este punto,
que pasa por este punto, para poder hallar la ecuación, tendría que aplicar ahí. De esa manera. Se supone que tengo los datos. Este valor que está acá, si se dan cuenta, es conocido. Ya lo conocemos. ¿Cuál es? Esa es la pendiente. Variación de y sobre variación de x. Variación de y, mire, y2 menos y1. Variación de x, x2 menos x1. Esto de acá es la pendiente. O sea, al final, voy a hacerlo un poquito más chiquita. Sería y. La y es como variable, ¿ah? No es ninguno de estos dos puntos, sino es como la variable, diferente al y sub 1. Y sub 1 sí, y sub 1 vendría a ser uno de los puntos. En cambio esta y es la variable general. Le pongo, esta es la pendiente, que ustedes ya lo saben, por x es la variable x. Porque recuerden que la ecuación de la recta tiene más o menos y igual a mx más b. Esta es una de las ecuaciones, ¿no? Entonces este y es este de acá. Y este x es este de acá, que es diferente a y sub 1 o y sub 2. ¿Está bien? Entonces, sería y, que es la variable, menos y sub 1, que es el punto de acá, m, que es la pendiente de acá, x, que es la variable, menos el, ¿cuál es? El x sub 1. De esa manera. ¿Está bien, jóvenes? Tomando en cuenta un punto. Entonces, bajo esa ecuación, vamos a tener dos puntos ahí para poder hallar la ecuación de la recta. El punto 3, 1 y el punto 1, 2, tomando en cuenta eso. Y vamos a hacer el reemplazo. Esta ecuación de acá se vuelve un poco más complicada, obviamente, porque tiene un montón de variables, tenemos que despejar bastante, pero vamos a resolverlo. Y de ahí dejarles unos ejercicios para que ustedes puedan practicarlo, ¿ya? Entonces, reemplazamos y menos y sub 1. Y sub 1 es 2. Sería igual a y sub 2 menos y sub 1. Y sub 2 menos y sub 1 sobre x sub 2 sobre menos x sub 1. X sub 2 menos x sub 1 por x menos x sub 1. ¿Cuál es x sub 1? El 1. Listo. Ya lo tenemos ahí. Empezamos a resolverlo y empezamos a despejar. Ahora vamos a ver cómo va saliendo, ¿ya? Y menos 2. Y esto que está acá abajo, que es 2, pasamos acá. Y acá quedaría menos 1 menos 2 por... Va quedando de esa manera, jóvenes. ¿Sí? A ver, revísenlo por favor. Va quedando así. Entonces seguimos despejando. Multiplicamos 2 por y. 2 por menos 2 sería menos 4. Menos por x, menos por menos da más. Dejamos el y por acá, sería 2y igual a menos x. El menos 4 pasa allá, se convierte en positivo y cambia a 5. Y el y sería igual, y pasa a dividir entre todo, sería menos un medio de x más 5 medios. Y ya tendríamos la ecuación estándar de la recta. En esa ecuación estándar de la recta que acabamos de despejar, ¿cuál sería el intersecto? ¿Cuál sería? 5 medios. ¿Qué me quiere decir este intersecto? Este intersecto me dice que por el eje Y va a pasar por 2.5. La recta va a tener que cruzarla por el eje Y. Eso es lo que me indica. Hacemos una repetición. A ver, este de acá es la ecuación para hallar una recta, para hallar la ecuación de la recta, tomando en cuenta dos puntos. Y, la variable general, y menos y sub 1 igual a la pendiente
por el x como variable general menos el x sub 1. Esto de acá sabemos que es la pendiente, que es esta m que está acá, porque ya la hemos visto. Ya sabemos cómo hallar la pendiente tomando en cuenta dos puntos. Les he dejado ejercicios, así que eso lo tienen clarísimo. Y ahí quedaría de esta manera. Lo que hacemos cuando tenemos dos puntos, los valores, es reemplazarlo. Asumimos de que este es un x sub 2, este es un y sub 2, este es un x sub 1 y un y sub 1. Estos valores son reemplazados en estas variables de acá. Y es la variable general, obviamente no va a ser reemplazado con ninguno de estos valores, porque este es el y como variable general. Menos el y sub 1. ¿Y sub 1 cuánto es? 2. Igual, pendiente es variación de y. Variación de y, ¿cuál es? 1 menos 2. 1 menos 2. Sobre variación de x. 3 menos 1. 3 menos 1. Por la variable x menos el x sub 1. ¿El x sub 1 cuál es? 1. Entonces sería menos 1. Y queda ahí. Una vez hecho eso, lo único que hacemos es despejar. Empezamos a despejar las variables. Y empezamos a despejar las variables. Simplemente. Y menos 2 por 2. Acá también se despeja. Se hace una multiplicación. Se ordena las ecuaciones de primer grado que hemos hecho. Y hallamos los puntos. Una vez que hallamos los puntos, ya está. Sale la ecuación. Nos damos cuenta que la pendiente es menos un medio. ¿Qué significa menos un medio? Que menos 1 por la y 2 hacia la derecha en positivo. Porque la primera es variación de las y. O sea, quiere decir que la pendiente va a bajar ahí y va a ir hacia la derecha 2. Baja menos 1, derecha 2. Baja menos 1, derecha 2. Y así. Y este valor de acá, que es el b, llamado intersecto, es por donde va a cruzar la recta en el eje y, que sería este, vamos a poner 2.5, 5 medio, 2.5. Y de esa manera ya podríamos graficarlo en nuestro plano cartesiano, jóvenes. ¿Ya? Un ejercicio para poder practicar un poco más. Hagamos otro ejercicio para practicarlo un poco más. Vamos a dejar esta parte de acá para que ustedes lo tengan a la hora que se resuelva. Ya, pero esta vez vamos a hacerlo de un poquito distinto para que se aprecie un poco más fácil. Para evitar de que se vea tan grande, vamos a hallar la pendiente primero. ¿Cómo hallamos la pendiente? Diferencia, vamos a suponer de que este sea el x sub 2, este sea el el y sub 2, este es el x sub 1 y este es el y sub 1. Entonces, para hallar la pendiente, que es esta parte de acá, simplemente hacemos diferencias de y. Sería 3 menos 1. ¿Cuánto es? 2. Sobre diferencia de x. 2 menos 1. ¿Cuánto es? 1. Ya tenemos la pendiente. Entonces, esta ecuación de acá quedaría como y menos y sub 1 igual a 2, porque obviamente la pendiente ya lo hallamos, por x menos x sub 1. Pero los valores de y sub 1 ya lo tenemos. ¿Cuál es? 1. A ver, esto sería y menos 1 igual 2 por x menos x sub 1. Ya agarramos y despejamos simplemente. Y menos 1 igual a 2x menos, ¿cuánto es esto? 1 menos 2. ¿Qué hacemos ahí? Le damos la forma que nosotros queremos, la ecuación de la recta. Sería y igual a 2x, el menos 1 pasa para allá con más, menos 2 menos 2 más 1, menos 1. Automáticamente queda la ecuación de la recta estándar ahí, sabiendo de que el intersecto es menos 1. Y al ser menos 1, quiere decir que por el eje X, en la parte negativa, por el eje Y, disculpen, por ahí va a pasar la recta, por el punto menos 1. Y también tenemos que la pendiente es 2.
cualquiera de los puntos que nosotros encontremos acá, cualquiera de estos puntos en toda esta recta que es infinita, tiene que funcionar con esta ecuación. Eso lo tienen que tener bien claro. Si uno de estos puntos que está acá no funciona, acá quiere decir que está mal, que algo pasó, que algo falló. Cualquiera de los puntos reemplazados acá me tiene que dar exactamente el número correcto y la ecuación tiene que ser válida. Ahora, vamos a hallar la ecuación de la recta. La ecuación de la recta que pasa por un punto. Que pasa por un punto. Es menos 3, 4. Y tiene una pendiente que es igual a menos un medio. Miren, ya no nos están dando 2 puntos, señores. Ya no nos están dando 2 puntos. Sino lo que están haciendo es dándonos un punto y dándonos la pendiente. Sencillo, aplicamos lo que ya sabemos, esta parte de acá, ¿no? Y menos y sub 1 igual a m, sabemos que este es m, x menos x sub 1. Listo. Simplemente hacemos una representación. Estos valores los pasamos ahí para poder hallar. Recuerden que ustedes pueden hallar una ecuación de una recta tomando en cuenta 2 puntos, que ya lo hemos hecho, 2 puntos, o en este caso tomando en cuenta un punto y la pendiente. Y con eso hallamos la ecuación de la recta. Reemplazamos los valores, señores. Y menos y sub 1. ¿Cuál es y sub 1? Este es un x sub 1 y este es un y sub 1. 4. Igual, la pendiente. ¿Cuánto es la pendiente? Menos un medio. Menos un medio. Por x menos x sub 1. ¿Cuánto vale x sub 1? Menos 3. ¿Está bien? Seguimos reemplazando. Y menos 4 es igual. El 2 vamos a pasarlo acá. Ahí. Y esto que siga con menos 1. Menos por menos, menos x. De ahí, menos por menos da más. Por menos, menos. Sería 3. Quedaría ahí. ¿Está bien? Seguimos operando. 2 por i, 2i. Menos 2 por menos 4, menos 8. Igual a menos x, menos 3. Ahí podemos transformarla a la ecuación estándar de la recta. ¿Cómo sería? Sería 2i igual, el menos 8 pasa para allá, sería menos x, menos 8 pasa en positivo, 8 menos 3, 5, más 5. Y el i lo dejamos solo, igual a menos un medio de x más 5 medios. Y esto quedaría como la ecuación estándar de la recta. Pero esta vez, jóvenes, hay otra ecuación de la recta, que es la ecuación general de la recta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Todo se despeja y se deja el valor 0 a un costado, diferente a esta ecuación estándar. Es la misma ecuación, simplemente que la vamos a visualizar de otra manera. Es la misma ecuación, pero la vamos a visualizar de otra manera. Esta es la ecuación estándar de la recta. Ahora vamos a pasar a la ecuación general de la recta. De este punto ya no seguimos por este lado, nos vamos a ir a este lado. ¿Qué hacemos? Todos los valores para un lado. Todos los valores para un lado. Entonces sería 2i menos 8. El x pasa para este lado. El menos 3 pasa para este lado, como más 3, y queda 0. Y ordenamos x primero. De ahí sigue el i. Y de ahí siguen los números. Menos 8 más 3. Y esto quedaría como la ecuación general de la recta. Ambos son las mismas ecuaciones, sino que esta es vista de otra manera. Y esta de acá es la ecuación estándar, lo vemos de otra manera. Esa parte lo tienen que tener muy en claro, jóvenes. Entonces, ya hemos hecho bastantes ejercicios. Ya se han grabado ustedes que esta parte es la ecuación general de la recta, esta es la ecuación estándar de la recta.
Podemos hallar la ecuación estándar de la recta o la ecuación general de la recta tomando en cuenta dos puntos, que ya lo hicimos en el ejercicio anterior. Podemos hallar la pendiente de una recta tomando en cuenta dos puntos, que ya he dejado ejercicios. Y también podemos hallar una ecuación de la recta tomando en cuenta un punto y la pendiente. Jóvenes.